Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más. Un nuevo martes, nuevo resumen semanal. Resumen semanal número 300.000, más o menos. Nueva semanita ya con todos nosotros. Hay novedades. Madre mía, cómo se está poniendo el holandés. Es increíble. Ya tenemos ahí los pececitos y esta tarde comienzo a meter el ejército de gambas. Os comentaré los problemas que teníamos con las algas, que ya están en franca remisión. Típicas algas de inicio de y maduración de un acuario. Pero bueno, ya va bien. Aquí teníamos alevines, que ahora veréis qué ha pasado con ellos. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que están vivitos? ¿O que no, todavía no hemos sacado al otro escalar porque no he sacado tiempo para dárselo al muchacho que se lo quiere quedar? De todas formas, ya se han relajado un poquito los humos y ya se vuelven a llevar bien, sobre todo cuando hay comida de por medio. Como veis, la verdad es que están inmensos. ¡Qué leche! Vamos a empezar ya por este acuario y lo vemos. ¿Qué ha pasado durante esta semana? Pues nada, semana de estabilización del acuario. Tengo que abrir esta semana el filtro y limpiarlo. ¿Por qué? Porque lo limpié hace 3 semanas, pero como ha habido muchos cambios, he movido muchas cosas y tal, seguramente ya esté otra vez saturado por completo ese Fluval 407, que es uno de los mejores filtros para mi gusto externos. Obviamente están en la serie profesional de Heim, más todos los demás gamas de Heim. Yo tengo prácticamente todas las gamas y me encantan. De JBL, sin duda alguna, los Crystal Profi son buenos filtros. Fluval los 407 o la serie 07, mejor dicho, es una maravilla. Tengo muchos predilectos, la verdad, así que ni tan mal. Entonces, bueno, me toca ya limpieza. Están los helechitos, que están a ver si se agarran un poquito a la roca, todos estos trident. Me dijisteis la semana pasada, y con mucha razón, que tendría que haberlo grabado en vídeo para ver cómo lo hacía, y no lo grabé en vídeo. Pues lleváis toda la razón, chicos. La próxima vez lo haremos. El difusor lo tengo que limpiar ya, pero ojo, que estoy pensándome seriamente el meter mangueras normales al filtro, ¿vale? Que a los Fluval se les pueden poner mangueras normales, cambiando las pipetas, eso sí, y meterle también uno de los atomizadores de CO2, que lo estamos probando en el acuario del salón y de momento, tras una semana de uso, creo que lo tengo ya. Una semana no, lleva 4 o 5 días, desde el jueves, si no me equivoco. Y estoy grabando esto a lunes. Contad los días. Sí, más o menos 5 días. Está funcionando de maravilla. O sea, todas estas burbujitas que veis de normal con un sistema de CO2 típico, con una piedra difusora normal, esto, pese a que los Twistar los tiran con una burbuja súper fina, eso con el atomizador te lo quitas, sea ese o sea cualquier otro. La verdad es que me encanta. Así que nada, la apuesta, vamos ya al grano. La apuesta de estos bicharracos, de esta parejita, que si no me equivoco son Pele y Mele, ¿vale? Y este es el tercero en discordia, creo, ¿vale? ¿Cuál es la hembra y cuál es el macho? Pues ahora mismo todavía diría que es algo pronto para saber identificarlos o para poder identificarlos. Como tampoco los voy a hacer la apuesta, que ese es el método más claro, de momento yo no sabría identificarlos. Pero bueno, en cuanto me siente aquí delante del acuario tranquilamente y los observe, pues si queréis hacemos un vídeo identificando a nuestros escalares. Nada, nos harán otra apuesta dentro de poco. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues al 5.º día, si no me equivoco, ya cuando empezaron el nado, se lo cepillaron, como mucho vaticinasteis. La verdad, pero fueron los propios padres, ¿eh? Como muchos dijisteis, pero al final un acuario comunitario, mucho estrés, tanto por el otro escalar como por los zorros voladores que están todo el día metiendo caña, como otros pececitos y demás. Pues al final hay mucho estrés para cualquier tipo de pareja de pececitos, y si queréis criarlos, separarlos tranquilamente, luego separáis a los alevines y los engordáis. Cosa que yo de momento no tengo tiempo, así que nos vamos a esperar con el tema de la cría de estos peces. Pero ojo, que ahora os adelantaré una cosita, porque quiero empezar a criar peces en otra urna, ¿vale? Vale, pues eso es y así es como está todo el tema en este acuario. De momento, pues sigue cogiendo forma. Estuve hablando con Alejandro y me dijo, a ver cuándo hacemos lo que tenemos pendiente, pero es que antes vamos a hacer otra cosa, que ya os adelantaré. Pero puede que vuelvan, ojo, abrir bien los oídos, me pongo serio, puede que vuelvan, ¿estáis preparados? Los cangrejitos al canal. Madre mía, tal cual lo veis y tal cual lo estáis escuchando. Volverán las oscuras golondrinas, volverán los Geosesarma al canal, pero ya veréis cómo. No quiero hacer mucho spoiler, seguimos por aquí, venga. Bueno, que no hay mucho más que comentar de este acuario. Vamos a seguir. Bueno, en el nuevo holandés teníamos ese alga asquerosamente filamentosa, como un moco marrón que estaba saliendo del acuario. Aún queda un poquito, aún quedan restos, pero bueno,
Más que nada, alga típica de ciclado de los acuarios. Ya tengo que empezar a meter podas, sobre todo en la Rotala Walichi, que está increíble. En todo el tema de la Micranthemum micranthemoides también le tengo que meter a saco. Esta semana haremos un vídeo, ¿vale?, de la primera poda en mi acuario holandés. Ya hemos metido a las raboras, quiero meter un grupo mucho más numeroso, a lo mejor unas 20 raboras más, y todo el resto gambitas. Y ya con eso se nos queda un holandés espectacular. Las gambitas más que nada para que vayan limpiando, vayan comiendo y vayan pues depurando. Me han funcionado bastante bien en el último holandés y creo que aquí van a quedar muy bien. Los macizos, pues en cuanto les meta la poda, iremos haciéndolo. Ya sabéis que al principio pues es un acuario asalvajado completamente, pero bueno, que lo meteremos pronto en vereda. La verdad es que están las hojas, o sea, las plantas oxigenan un montón, tiran un montón de burbujitas. Esta pantalla es una maravilla. Recordemos, está la Chihiros WRGB 2 Pro de 45 centímetros. Esto es un acuario de 60 centímetros de largo, suficiente con una pantalla de 45 centímetros para cubrirlo entero. Se queda perfectamente iluminado a todos los niveles. Y ojo, que la tengo ¿cuánto por ciento lo dije en el montaje? No sé, yo creo que al 60% no llegaban los canales, pero bueno, luego cuando la semana que viene os lo diré exactamente, porque muchas veces me lo preguntáis, ¿qué configuración tal? Pues la semana que viene os pongo un pantallazo, recordádmelo en los comentarios y así no se me olvida. Por cierto, hay un 60% de personas que veis estos vídeos que no estáis suscritos. Hacedme el favor, chicos, hacedme el favor de suscribiros, que no os cuesta nada. Esto es un acuario full OASE. Tenemos skimmer de superficie OASE, filtración OASE, sustrato OASE, que el sustrato OASE de momento me está dando unos resultados espectaculares, pero espectaculares, ¿eh? Muy decente. No he limpiado los cristales todavía ni una sola vez y mira que al inicio de un acuario así es completamente normal. Pues de momento, cero patatero. A ver si me llega el atomizador, se lo instalamos a la manguera y se nos queda espectacular este acuario. Seguimos. Ya sabemos lo que vamos a hacer con este acuario, que ya me falta sacar las gambas esta tarde y desmontarlo completamente. No le he hecho ni cambio de agua ya esta última semana. He sacado los peces, esta tarde saco las gambas, saco las plantas, lo vacío, pero ojo, lo vacío pero no lo vacío. si es que no me puedo estar quieto, porque aquí vamos a iniciar un nuevo proyecto de cría. He estado investigando, he estado indagando y quizás nos animamos a montar aquí un pequeño acuario de cría de buddies con un nivel bajo de agua y tal. Metemos ahí hojitas, metemos algo de plantitas y tal, sobre todo de fondo. Y a ver si con un trío, podemos meter aquí un trío, se reproducen y tenemos aquí pues la cría de los buddies, la vemos a tope. No es fácil criar buddies Tiger, pero bueno, lo intentaremos, ya que tenemos esto, lo tenemos ciclado y tal. Es que lo que me da pereza de vaciar el acuario, de desmontarlo, es que está el filtro ciclado, está maduro y me da una lástima perder ese ciclado de un filtro y esa maduración, me da una lástima. Pero bueno, que tengo que meditarlo, ¿eh? No es algo seguro, pero es algo que me llama mucho. ¿Por qué? Porque probablemente, a ver, en su acuario con tantos machos, tantas hembras, tantas defensas de territorios y tantas guerras, es complicado que críen. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale. De hecho, vamos para allá y vemos el acuario cómo está. Mirad, lo tengo aquí y es básicamente eso. A ver, los peces pues están increíblemente bien, como siempre. Pero claro, he visto que machos, cómo se ponen de color. Pero es que criarlos aquí traen una guerra continua y constante estos bichos. Entonces va a ser complicadete. Yo creo que sacarlos va a ser lo óptimo. Veis que están todos ahí, bueno, ahora me han visto y están esperando a la comida. La verdad es que son pececillos listos estos buddies, pequeñitos y listos. Mirad mi tamaño mirad mi dedo y mirad el tamaño de pez. La verdad es que son un pasote. Hoy les toca artemia congelada. Así que nada, ahí tenéis su menú, el menú diario de Acuarios 4K con los buddies. Pues eso, intentaremos, esa es la idea que llevo, a lo mejor no llevo esa. Y entonces para el acuario de la cocina se me quedan plazas vacantes. ¿Qué peces metemos allí? Porque gambas no lo sé si vamos a meter allí. Pero peces a lo mejor sí que metemos algo. Entonces bueno, lo estoy ahí meditando con la almohada. Bueno, pues más o menos este acuario estaría completo. Es lo que hay. Y no hay mucho más que comentar más allá pues, de estos preciosos especímenes. Si bien es cierto que hay algas filamentosas en este acuario, no funciona bien, básicamente porque hay desequilibrios, hay pececitos, comen mucho, cagan mucho, había muchos caracoles, me generaban ahí picos. Tengo aquí un macho con una hembra melosones. ¿Estáis melosones? ¿Qué estáis haciendo, chicos? No, esa hembra todavía es pequeñita, aunque es una hembra, ¿eh? Y este macho estaba viendo ahí, me creía que tenía un ojo mal. Le había visto ahí un reflejo y digo, tiene un ojo mal, pero no, está perfecta. Eso es un Scarlet. Tiene la cola fastidiaeta desde hace ya mucho, no sé por qué. Y este es un Tiger espectacular, que le hace ahí ojitos a la hembra. Bueno,
Que el tema es ese. A ver si le meto ya el CO2, tanto a este acuario como al que tengo al lado, aunque sea un poquito, que le va a ir bastante bien, sobre todo para equilibrarlo. Aunque ya os digo que este lo tengo en mente, como decía hace unas semanas, de hacerle un restyling. No eliminar el proyecto, pero sí un restyling completo. Pero bueno, eso va para largo. Yo ahí lo dejo caer y vosotros ya lo veréis. Seguimos. Bueno, al acuario he estado esta semana metiéndole Cryptocoryne nuri por ahí, ¿vale? Que la tenían in vitro todavía. Donde tengo las plantas carnívoras y bueno, la he introducido por ahí para que aporte ahí unos pequeños toques y a ver si se va asentando y va sacando algo de color, sobre todo para las zonas traseras. El resto de plantitas, el resto de todo, pues sigue bien, pero le falta ahí el pequeño punch. Ahora que han pasado las temperaturas altas, llega un poco estabilidad, un poco temperaturas que ni ventilador, ni calentador, ni leches, pues vamos a poder ir disfrutando un poco más. Tengo que mejorar un poco el tema de las zonas altas de este acuario, los musgos y tal no me acaban de convencer mucho cómo están, pero sí, tengo que darle a esto una vuelta a página. Y están llamando muy mucho a mi puerta esos Inesi, esos neones verdes, me encantan, la verdad. Están llamando muy mucho a ser los candidatos perfectos, a ver si cobramos ahora en cuanto entre el mes y los pedimos para meter aquí un buen cardumen y sobre todo poner el maldito fondo ya, que yo creo que me va a decantar, es que no sé si va a quedar muy natural, un azul degradado, así clarito y tal, o un verde degradado, turquesa, no lo sé, tengo que pensarlo y meditarlo, pero bueno, que sí, que eso lo tengo que hacer. Por lo demás, la parejita de apistogramas, pues están aquí, pero vamos a ver si lo vemos. Vamos a ver, ¿dónde estáis? Hola, apistogramas. ¿No están? O sea, ¿no hay gambas? No hay apistogramas. Ah, sí, gambas sí que hay. De hecho, mirad, ahí hay una. Esta es una japónica. ¿Dónde estáis? Apistogramas. ¿Es que habrán hecho una apuesta? Ojalá. Mira, si me han hecho una apuesta, vamos. Damos palmas, pero con las orejas esta tarde. Estoy buscándolos, pero no los veo. Es raro, ¿eh? Como se hayan metido por ahí a la cueva y me hayan hecho una apuesta. Estoy viendo al macho ahí en la cueva. Mirad. ¿Lo veis? Por ahí dentro. Está ahí. El macho. El macho cabrío. Pero no vemos a la hembra. Está dentro la hembra también. Le está pegando coletazos. Chan, 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 chan. ¿Tendremos una apuesta? ¿Dentro de poco ahí dentro? Ojalá, madre mía, si tenemos una apuesta. Si nos hacen una apuesta, esto puede ser espectacular. Bueno, pues de momento es como va el tema. Venga, seguimos. Bueno, seguimos con la inyección. Mirad la cantidad de... Ahora con tanta burbuja, ¿vale? Que le estamos metiendo aquí una burbuja y media, 2 por segundo más o menos. Tengo que rellenarlo casi semanalmente. Tengo que meter glicerina o algo porque la verdad es que evapora bastante. Seguimos con el atomizador este que sacamos en el último vídeo. Dejaré por aquí la tarjetita para que lo veáis. La verdad es que es una auténtica maravilla. Yo estoy encantado. Eso sí, hay que limpiarlo, evidentemente. Esta luz solo se enciende cuando yo abro la puerta. Llevo aquí el sensor y solo está encendida cuando yo abro la puerta. Aunque por ahí también se le cuela algo de luz indirecta. Entonces habrá que echarle un vistacillo que no le salgan algas a la piedra y pierda efectividad. De momento, mirad dónde tengo aquí aparcado el Twinstar. No me lo quiero llevar muy lejos, por si acaso. Heim Professional 5. ¡Una maravilla! Y sí, se pueden utilizar extintores de CO2 sin problemas en los acuarios. Simplemente luego, cuando vayáis a recargarlos por primera vez, ponerle una válvula normal y corriente. Ya estáis oyendo por ahí a Coco. La verdad es que está genial. Os quiero hacer... eco, bueno, de lo que me ha ido pasando y lo que estoy ya aprendiendo con el tema del CO2 en este acuario y la roca Seiryu. Yo nunca había hecho, ¿vale? Yo nunca había hecho un montaje con tantísimos kilos de roca Seiryu. De hecho, me voy a poner aquí, venga, vamos a ver. Yo nunca había hecho un montaje con tantos kilos de roca Seiryu, ¿vale? ¿Qué pasa con la roca Seiryu? Sobre todo esta que tiene mucho veteado blanco. Ese veteado blanco es calcio puro, ¿vale? Carbonatos ahí a tope. Entonces, ¿qué me estaba pasando a mí? Yo estaba editando CO2 con el difusor normal, sí, muy bien, jiji, jaja. ¿Qué pasa con ese CO2 en contacto con ese calcio que tienen esas rocas? Que las va deshaciendo poco a poco, por ese efecto que tiene acidificador y demás. Bueno, pues las va deshaciendo y va transformando esos compuestos, se van liberando al agua del acuario, entonces me iba generando pequeños desequilibrios. Eso juntado con que el sustrato yo no le llegué a pillar el punto a esa Amazonia versión 2, ¿vale? Se me ha hecho bola muchísimos meses. Ahora hemos cambiado de sustrato, hemos metido otro sustrato
más sencillito, el de Trópica, el que estoy utilizando ahora mismo en el acuario de la cocina. Hemos añadido, bueno, hemos aumentado la carga de CO2 en el acuario. Ahora, estas semanas, ya que hemos aumentado la carga, obviamente ese poder de desintegración de las rocas Iriu, ese veteado blanco que tiene, va a ser mayor. Pues durante estas semanas le tengo que hacer cambios de agua, 2-3 cambios de agua a la semana, para que el acuario vaya lo más estable posible. Y a ver si poco a poco lo tenemos metido en vereda, y muy pronto, esto ya es inminente, estamos hablando ya de semanas, vamos a tener el vídeo del acuario que tenemos aquí arriba. Me está costando, pero lo vamos a sacar adelante. De todo se aprende y con todo se aprende. Yo estoy aprendiendo mucho con este acuario. Así que a seguir, vamos a la cocina. Bueno, este acuariete que ya arranca su cuarta o quinta semana ya con nosotros y que ya están todas las plantas a tope. De hecho, ya según el calendario de Trópica, que lo estoy siguiendo a rajatabla, que tiene una aplicación, me va a tocar abonar dentro de poquito. Y sí que es verdad que las plantas ya van cogiendo un rojo mucho más intenso que al principio. Ya se va cogiendo estabilidad y ya es el momento de empezar a meter aquí animalillos antes de que, bueno, se nos desestabilice y tal. Madurar un acuario con animales es mucho más sencillo y sobre todo pretender que esté estable pues es más sencillo. Así que, lo dicho, ¿qué peces metemos aquí? A mí me encantaría unos kilis, pero claro, los kilis saltan, pero es que me encantan, pero saltan, pero me encantan. Pero no es cuestión de que salten. Un beta no lo veo de momento, aunque sería la leche, pero es que un beta aquí en este acuario va a quedar un poco fuera de, de proporción, ¿no? Entonces unos kilis serían la releche. ¿Qué kilis podríamos meter aquí? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Metemos unos kilis aquí buenos o no? No lo sé. Dejadme ideas aquí para este acuario, recordemos son 30 litros, así que peces grandes, peces que necesitan grandes acuarios, totalmente descartados, ni los propongáis, chicos. Y nada, lo vamos dejando ya por aquí. Yo os dejo ahí esa ventanita abierta. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.